Vamos a compartir la palabra en esta mañana especial que estamos celebrando, un día de resurrección, un día de victoria, un día en que Jesucristo justamente se levantó de entre los muertos. Y le pido a Lu que vaya poniendo la placa y mientras tanto le voy comentando lo siguiente, ¿no? Para nosotros que conocemos la historia, que basamos nuestra fe en esta historia, que muchas veces hemos ido a ese lugar, es una obviedad, ¿sí? Nosotros partimos desde ese punto de vista, que para nosotros la resurrección es un hecho, una tumba vacía para nosotros es una obviedad. Pero no necesariamente eso fue lo que sucedió, lo que pasó o lo que vivieron algunas de las personas que se levantaron ese día muy de temprano y fueron con expectativa, o mejor dicho, sin muchas expectativas. En realidad pasó eso, sin muchas expectativas, se dirigieron a la tumba y allí se encontraron con algo completamente diferente a lo que ellas estaban esperando. Hoy vamos a estar hablando acerca de esto, de una tumba vacía. Pero quiero partir con la siguiente pregunta primero, ¿no? Quiero partir con lo siguiente, ¿sí? Quiero mencionarle lo siguiente. ¿Será que cada uno de nosotros estamos preparados para encontrarnos con una tumba vacía? Porque aun cuando muchas veces basamos nuestra fe o nuestra religión en una tumba vacía, no siempre estamos preparados para seguir encontrándonos con ella. ¿Amén? Yo le invito a que me acompañe a Marcos capítulo número 16. Hay varios en los evangelios, varios de ellos narran el evento de la resurrección, pero en este momento nos vamos a enfocar en el capítulo número 16 de Marcos, ¿sí? Marcos capítulo número 16, y allí vamos a partir. Lo tengo aquí en pantalla, pero si usted tiene su Biblia, mucho mejor porque puede allí marcar el párrafo, repasar, prestar atención a algunas otras cosas que puede llegar a encontrarse en este lugar. Marcos capítulo número 16 es el que vamos a estar leyendo, del cual vamos a estar partiendo. Nos dice que cuando pasó el día de reposo, Marcos 16:1, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Y unas a otras se decían, ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que esa piedra era muy grande. Y continúa el párrafo diciendo, cuando entraron en el sepulcro vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven, vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Bueno, no está aquí, ha resucitado, miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal y como él les dijo. Ellas se espantaron y temblando de miedo salieron corriendo del sepulcro. Y era tanto el miedo que tenían que no dijeron nada a nadie. ¿Sí? Hasta allí el texto que vamos a leer. Luego conocemos la historia, ellas se animan a compartir lo que había sucedido. Pedro también sale corriendo a la tumba, ve y pasa exactamente lo mismo, encontrarse con una tumba vacía en esa mañana de ese primer día de la semana. Entonces vemos que unas mujeres sorprendidas que no se esperaban con lo que estaba sucediendo, con lo que estaban pasando, ¿no? Y todo esto se debe a todo lo que habían vivido esas últimas horas, esos momentos en los que habían visto todo lo que Jesús había atravesado y todo lo demás. Y en base a este párrafo vamos a tratar de pensar o meditar algunas cosas para nuestra vida. Déjeme decirle que no vamos a hacer ningún estudio exegético de este párrafo, ni ver tan en detalle las cuestiones teológicas y las implicancias de resurrección. No vamos a hacer eso en esta mañana. Incluso le pido permiso para que podamos analizarlo un poco más metafóricamente, trazar una analogía de lo que sucedió esa mañana con lo que muchas veces también nos sucede a nosotros, con lo que muchas veces nos pasa y con también una expectativa con la cual a veces vivimos, pero esa es una expectativa que muchas veces también puede cambiar por la realidad y la presencia de Cristo en cada uno de nosotros. Primeramente, quiero hablar de lo siguiente, de lo que nos estamos esperando a encontrar. ¿Qué espera encontrarse el día de mañana?
Piense 2 meses, 3 meses, un poquito más, el año que viene, en un futuro, de acá 5 años, de acá 10. Mire su casa, su trabajo, su vida, su familia. ¿Qué espera encontrar? ¿Sueña con cosas o no? ¿Tiene metas? ¿Se ha hecho planes? A veces trata de viajar un poco en el tiempo y adelantarnos. A veces lo hacemos tanto que ya nos pone un poco ansiosos, ¿no? Y desesperados porque pasen algunas cosas, ¿no? Pero creo que todos nos estamos esperando encontrar con algo y a veces ya no esperamos encontrarnos con otra cosa diferente también. Porque cuando a veces nos ponemos a pensar en el día de mañana, un poquito más allá, hay algo que a veces también resuena en nuestro interior y es que a veces estamos esperando encontrar más de lo mismo. A veces estamos esperando encontrar el mismo trabajo que mañana es lunes, hay que ir a trabajar, el mismo trabajo que dejé el miércoles. Tengo que volver a mi casa, tengo que volver a mi auto, tengo que volver a mi realidad, tengo que volver a mis problemas, tengo que volver a ver cómo hago con la deuda, tengo que ver cómo hago con la salud. A veces también cuando nos ponemos a pensar en lo que me voy a encontrar, lo que estoy esperando encontrar, también no hay buenas noticias que estamos esperando. O no hay cosas positivas, o pensamos que todo lo que quedó atrás va a seguir siendo lo que nos queda por delante, incluso un poquito más grave, peor aún. Le hago una pregunta, ¿qué esperaban encontrarse esas mujeres ese primer día de la semana cuando se levantaron? ¿Qué esperaban encontrarse cuando se dirigieron al sepulcro donde estaba el cuerpo de Jesús? ¿Qué esperaban encontrar ellas en esa mañana? Un cuerpo, exactamente, esperaban encontrarse con un Jesús, pero un Jesús muerto. Se habían incluso preparado para ello. ¿Qué habían organizado? Llevar aceite, llevar perfumes, llevar algunas de las mezclas y de las hierbas que se preparaban para ambientar esos lugares. Ellas estaban preparadas, se habían mentalizado en encontrarse con un Jesús, pero un Jesús muerto, un Jesús sin vida. Y aquí ya pasa algo interesante. ¿Con qué se encontraron? Con un Jesús resucitado, con algo que no esperaban encontrar, con algo que no esperaban que podía llegar a suceder. Claro, ¿cómo no esperar a un Jesús muerto con todo lo que habían visto? Con todo lo que habían experimentado esos últimos días, muy intensos, muy estresantes, muy trágicos, dolorosos. En el mismo Jesús y para todos aquellos que acompañaban, que rodeaban a la persona de Jesús, encontrarse con todo esto que estaba pasando, esa última semana cargada de un montón de eventos y de hechos que algunas partes de los evangelios nos registran, nos muestran todo lo que fue viviendo Jesús en esos últimos días y todo lo que pasó. Esas mujeres, ¿cómo no encontrarse con una tumba, con un cadáver adentro, cuando habían visto los látigos sobre la espalda de Jesús, cuando habían visto cada una de las cosas que hacían para ultrajarlo, cuando habían visto cómo lo hicieron cargar el madero sobre sus espaldas, como habían visto también cuando llegaron a esa colina, a ese lugar, donde lo pusieron sobre la madera, clavaron allí sus manos y sus pies en ese lugar, levantaron la cruz. ¿Cómo creer que iba a pasar algo diferente si ellas vieron todo lo que había pasado? Algo imposible de superar, algo imposible de ver que pueda llegar a cambiar, a haber otra expectativa, ¿no? Vieron también cómo Jesús, escucharon sus últimas palabras, presenciaron el momento de su último suspiro, cuando entregó su espíritu. Vieron cómo luego se acercó un soldado romano y para comprobar si Jesús estaba muerto, había una práctica que se hacía a los crucificados y es para apurar su muerte, se les quebraba las piernas. En cambio, cuando ya vieron que Jesús estaba sin vida, no hacía falta hacer eso, pero uno de los soldados atravesó una lanza en su costado. Ellas vieron todo eso. ¿Cómo no esperar una tumba cerrada? ¿Cómo no esperar un Jesús muerto si sería lo lógico? Es lo que tiene que pasar. Vieron cómo descolgaron a Jesús de la cruz, vieron cómo lo prepararon para la sepultura, vieron cómo se acercó una persona sin interés alguno y dijo, yo tengo un lugar donde lo pueden poner, y lo llevaron a ese lugar. Y así enfrentaron el día de reposo, ese día de descanso para la comunidad judía, con todo eso en mente. Dejaron atrás un Jesús muerto. ¿Con qué espero encontrarme ese primer día de la semana?
con lo que es obvio, con lo que es lógico, con lo que debería suceder. Jesús tiene que estar muerto aún, ¿sí? Pero ahí es donde cambia toda la realidad. Y no solamente eso, ¿no? Porque a veces en esto de lo que nosotros estamos esperando encontrar, yo creo que muchas veces a nosotros también nos pasa que hay un montón de cosas hermosas que en la vida hemos vivido, que nos ha tocado transitar, que hemos disfrutado, que las celebramos, que nos gozamos por todas las maravillosas momentos vividos y transcurridos en nuestra vida, pero también hay momentitos, hay cosas, hay situaciones que nos han marcado, que han calado hondo, ¿sí? Hay cosas que empiezan a pasar, hay cosas que empiezan a suceder a nuestro alrededor, hay cosas que nos empezamos a encontrar día a día y que empiezan de a poco a transformarse en nuestra vida cotidiana, empiezan a transformarse en parte de nuestro diario vivir, y eso nos va haciendo creer que esto va a ser para nosotros por todo el tiempo, que es lo que nos queda, que es lo que va a seguir sucediendo. Por eso es que hace rato le mencionaba, cuando a veces pensamos en qué me espero encontrar, y a veces creemos ir más de lo mismo. Más de lo mismo. También hay cosas dolorosas que nos ha tocado vivir, o también hay situaciones que a veces no entendemos o que sufrimos y que están ahí esperándonos y que seguramente día a día venimos combatiendo con ellas, como puede ser un problema de salud, como puede ser un problema tal vez económico, como puede ser un problema en nuestra familia, en nuestro hogar, en un matrimonio, con nuestros hijos, como puede ser un problema relacional con alguien. Hay un montón de cosas que nos pasan, cosas que no entendemos, cosas que nos cambian, cosas que dependen de nosotros, cosas que no dependen de nosotros pero nos afectan. También van haciendo que en nuestra vida nos veamos también afectados por esas situaciones que tenemos a nuestro alrededor. Y frente a todo esto que va pasando y todo esto que va sucediendo y todo esto que vamos viviendo, a veces, ¿qué me espero encontrar? Y más de lo mismo. Y esto un poco se palpa también en la situación que vivimos a nivel nación y a nivel económico, algo que para nosotros como argentinos, aun cuando ya deberíamos estar experimentados en esto, siempre venimos constantemente pensando, creyendo de que ya nuestro país no tiene mucha esperanza. Yo que venimos de crisis en crisis, en crisis, en crisis, y hay muchos que optan por dejar nuestra tierra porque justamente piensan que ¿qué se van a seguir encontrando aquí? Y esa sensación que a veces nos vemos, llévela a su vida personal porque seguramente hay algo con lo que tú estás combatiendo que también piensa que todo va a seguir igual, que no va a cambiar, que no hay otra oportunidad. Y cuando empezamos a ver que las cosas no cambian, cuando empezamos a ver que no va a haber nada diferente, cuando empezamos a creer que todo va a seguir siendo así, hay algo que también empezamos un poco a elaborar, porque necesitamos elaborarlo. Necesitamos trabajar con ello. Necesitamos ver de qué manera lo vamos a enfrentar. Porque ilusionarnos y frustrarnos, creer y de repente encontrarnos con lo mismo, soñar y otra vez volver a un paso para atrás, dar un paso para adelante y 3 para atrás, también nos va afectando en nuestra conducta, sobre todo en nuestro estado de ánimo, en cómo vemos la vida y todo lo demás. Entonces, cuando ya vemos que esto no va a ser diferente, hay algo que empezamos a tratar de hacer, ¿no? A acostumbrarnos. Acostumbrarnos y a encontrarle la vueltita para que esto sea un poquito más llevadero. Ya acostumbrarme y prepararme para esto. Y bueno, yo sé que esto es lo que me queda, así que, y bueno. ¿Para qué ilusionarme que mañana voy a llegar y me va a estar esperando un súper aumento si no va a pasar? ¿Sí? Entonces directamente mejor me acostumbro, trato de este fin de semana de Pascua, cuidado, no gastar de más, porque no sé si mañana va a estar el aumento. Trato de cuidarme de salud porque no sé, y sí, la presión la vengo complicada y como sé que voy a seguir, tengo que acostumbrarme y tengo que acomodar mi vida al problema, acomodar mi vida a la situación. Y si bien estos pueden ser ejemplos un poco superficiales, hay cosas profundas que nos pasan, que ahí es donde muchas veces tenemos nuestras luchas y nuestras grandes crisis y también tratamos de, y bueno, tendré que ir acomodándome y acostumbrándome a esto porque es lo que me queda y de esa manera lo voy a enfrentar. Y bueno, al mal tiempo, buena cara. Lo dice nuestra boca, pero nuestro corazón no está muy contento con esa manera de vivir, con esa manera de enfrentar la vida. Acostumbrarnos a encontrarnos con la derrota. ¿Por qué? Porque también es lo que le sucedió a estas mujeres ese domingo por la mañana, cuando iban al sepulcro a encontrarse con el cuerpo de Jesús. Ellas no creyeron
que iba a pasar otra cosa distinta a lo que la lógica decía. ¿Sí? Todo lo que vieron las conducía a una tumba sellada. Aun cuando Jesús muchas veces ya había advertido lo que iba a pasar, lo había anunciado, lo había contado a sus más íntimos, a grupos más grandes, pero Jesús varias veces había dicho ya, al tercer día el Hijo del Hombre, ¿sí? Y anunció lo que iba a suceder, y sin embargo había profecías, había palabras, todo referente a lo que ese día iba a suceder, pero ellas ese día fueron a encontrarse con más de lo mismo y ya acostumbradas a que esa iba a ser su realidad. Por eso es que se prepararon para enfrentar ese día. Y seguramente no habrá sido un lindo día, porque es enfrentarse otra vez con el dolor, con las imágenes de cruz, con las imágenes de angustia. No es que estaban contentas preparando las cuestiones aromáticas y todo lo demás, pero estaban preparando para una tumba, para adornarla. Y de esa manera a veces nosotros también caminamos, tratando de acomodar lo que nos queda para ver cómo seguir y nada más. Y empezar a combatir con ello y empezar a enfrentarlo de alguna u otra manera que nos ayude a sobrevivir. Incluso cuando nos toca vivir con esto, hay momentos en que nos terminamos haciendo problemas por cosas que ya no son problemas tampoco. Porque yo creo que hay problemas que Dios ya ha solucionado, pero cuando nosotros estamos en esa actitud de creer que nada va a ser diferente, también nos empezamos a hacer problemas por cosas que no son problemas. Ellas creyeron que ese día tenían un problema y le quedó registrado ahí en el texto que leímos. Prepararon todos y estaban camino de la tumba y del camino surgió un problema. Se hicieron problema por algo. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el dilema? La tumba está cerrada, el cuerpo está adentro. ¿Y quién nos va a mover la piedra? ¿Quién va a resolver de todo el problemón que estaban viviendo? Fíjese en lo que se estaban enfocando, en una piedra. ¿Sí? Y un problema que Jesús también ya se había encargado de resolver. ¿Y por qué quiero enfocarme en estas cosas? ¿Y por qué le quiero hablar de todo esto, querido hermano? Es porque si algo nos deja nuestra fe, y si algo nos deja un Jesús resucitado, es que por más olor a muerte que haya, por más situación irreversible que nosotros podamos llegar a enfrentar, si hay una palabra, si hay una promesa, si hay algo que Dios nos dijo, aun cuando nosotros no pongamos nuestra fe en ella, esa palabra se va a cumplir. Porque el cumplimiento de las palabras no depende de nosotros, depende de lo que Dios prometió y se comprometió a hacer. Jesús dijo que al tercer día se iba a levantar entre los muertos. ¿Cuántos lo esperaban resucitado? Así como usted seguramente está esperando la promesa. Y a veces nos echamos culpa por algunas cosas. Yo creo que los cristianos tenemos que tener cuidado porque a veces nos ponemos muchas culpas sobre algunas cuestiones. Tenemos promesas de Dios y no llegan y muchas veces ¿qué nos decimos unos a otros? No estás orando suficiente, no estás ayunando suficiente, no estás haciendo lo que tenés que hacer. ¿Y cuál es la parte? ¿Y cuál es el pacto? Y el diezmo y tantas cosas que metemos nosotros. Déjeme decirle algo. Nosotros no cumplimos promesas. O sea, no, en realidad no efectuamos el cumplimiento de la promesa con nuestras cosas. No depende de nosotros. Depende 100% de Dios. Hay un texto en Hebreos donde él dice que no solamente dio la palabra, sino que juró por su nombre. O sea que a la promesa le puso su sello, le puso su marca, y aún cuando nosotros vayamos y esperemos que todo siga igual, déjeme decirle, hay un momento, hay un día en que nos vamos a encontrar con nuestra resurrección. Metafóricamente, entienda que esa resurrección es la promesa que Dios nos ha dado y que tal vez hoy tenga olor a muerte y que tal vez hoy tenga olor a desesperanza. Posiblemente estás pensando en tu familia y la ves perdida. Posiblemente estés pensando en tu trabajo y crees que no queda más nada por hacer. Que no te van a valorar, que no vas a encontrar una buena oportunidad, que no vas a poder sostener a tu familia. Posiblemente estés viendo tu problema de salud y ya digas, y bueno, tendré que acomodarme con esto y nada más.
Yo quiero decirle una vez más, querido hermano, si hay una promesa que Dios nos haya hecho en algún momento de nuestra vida referente a cualquier cosa, aun cuando la hayamos olvidado, aun cuando no estemos pensando en ella y aun cuando incluso ya ni creamos que eso pueda llegar a pasar, va a llegar un día que nos vamos a levantar con nuestras florcitas preparadas para el mismo día de siempre, pálido, aburrido, y ese día nos vamos a encontrar con una victoria. Porque yo sé que ese día va a llegar. Y esa tiene que ser nuestra fe. Pero recuerde, querido hermano, una fe no puesta en usted. Ya no dependa de lo que usted hace, porque se va a seguir frustrando. Si usted dice, voy a hacer un ayuno de 7 días y al 7º día tiene que pasar, no va a pasar nada. Tal vez sí, si es que Dios lo mandó a hacer eso. Pero no piense que nosotros podemos conseguir resurrecciones por nuestra cuenta. Porque eso lo único que nos va a ayudar a hacer es afirmar el dolor de muerte. Yo te dije, ¿viste para qué ayunamos? Igual Dios ya se olvidó de mí. Las veces que habrá ayunado Elizabeth junto con su esposo, las veces que habrá clamado Ana, las veces que habrán hecho tantas cosas. Y un día, si Dios dio una palabra, Dios se acuerda, no por nosotros, por su palabra, porque el centro no somos nosotros, es su persona. Porque sus propósitos son para su gloria y no para nosotros. Y yo creo, en el nombre de Jesús, hay una promesa, esa promesa la va a saber resucitar y levantarse. Y Dios va a vivificar lo que nosotros muchas veces vemos perdido. Hay un detalle que se encuentra en Lucas 24, que es otro de los relatos donde vemos la resurrección. Lucas 24:5 dice, llenas de miedo se inclinaron ocultando su rostro. En este relato nos dice que 2 personas son las que se aparecieron de manera angelical. Pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y porque ellas creían que estaba muerto, ¿cómo no iban a encontrar un muerto? Pero él había dicho que estaba vivo. No busquemos entre los muertos lo que está vivo. No pienses que ya está perdido lo que Dios nunca le dio todavía un cierre. Renuncie a lo que Dios le dijo que renuncie. Pero si Dios no le puso fecha de vencimiento, siga creyendo, siga confiando. Y quiero abrir un paréntesis, esto es muy importante, porque sí entiendo y sé que hay muchos aquí que tal vez tienen que también recordar que hay cosas a las que Dios sí ya le puso una fecha de vencimiento. Y nosotros no las queremos soltar. Mate lo que Dios mató, pero no le dé muerte a lo que Dios sigue manteniendo con vida. Y tratemos de pedirle sabiduría al Señor para entender la diferencia. Porque hay cosas que Dios hace rato ya nos dijo que las entreguemos y tenemos que renunciar a ellas. Y hay cosas que Dios nos dijo que siguen vigentes y no tenemos que resignarnos a ver en la tierra la bondad de los vivientes. Amén. Y ahí está donde nosotros tenemos que aprender a tener la diferencia. A no encapricharme con lo que yo quiero, pero sí a tener esperanza de lo que Dios me prometió. Y ahí es donde vamos a ver victoria. Yo creo en el nombre de Jesús, porque estamos creyendo una locura. Estamos creyendo una locura. Estamos creyendo una locura desde el inicio hasta el fin. Estamos creyendo en una locura desde un nacimiento virginal hasta una resurrección. 2 de las cosas naturalmente no las podemos explicar. Nuestra fe está basada en 2 hechos que no tienen respuesta científica. En un nacimiento virginal y en una resurrección. Y si nuestra fe está basada en eso, ¿cómo no seguir creyendo en el nombre de Jesús que todo lo que Dios dijo se va a hacer? Yo voy a estar a veces mal, cabizbajo, perdido, sin esperarlo, y me voy a encontrar con la gloria. Yo me voy a encontrar muchas veces persiguiendo mi propio camino, haciendo la mía, creyendo que estoy en lo correcto, como Pablo, y se mencionó algo de eso en el videíto, como Pablo creyendo que estaba haciendo lo correcto y Jesús se me va a parecer victorioso para mostrarme que es otra cosa lo que tengo que vivir. Pero déjeme decirle, Dios está vivo, Jesús está vivo y por eso cada una de las cosas que Él nos ha prometido siguen vivas, siguen disponibles, siguen estando para nosotros. No le dé muerte a lo que Dios no le dijo que está muerto.
No renuncie a lo que Dios le dijo que no renuncie. Siga creyendo, siga confiando, siga guardando. ¿Sí? Siga guardando. Nuestra fe a veces se va a ver afectada. Anote la palabra en la heladera, en un librito, en su Biblia. Anote por todos lados lo que Dios le ha prometido. No le digo que lo crea, porque hay días que no lo vamos a creer. Pero sí le digo que lo anote para que después el día de mañana podamos decir, Dios no se olvidó. Yo me había olvidado, Dios no se olvidó. Yo ya lo di por perdido, Dios nunca lo dio por perdido. Dios sigue cumpliendo promesas. No busquemos más entre los muertos, porque aún cuando hayamos visto finales, yo le decía, ¿no? Las mujeres vieron ese momento tan duro, tan difícil, tan a final. ¿Qué mejor final que ese final? Se terminó todo. Se terminó todo. La cruz, la muerte, la lanza, la tumba, se terminó todo. Y muchos creyeron que se habían terminado todo. Esas mujeres se quedaron ahí por cercanía a Jesús. Algunos de los discípulos ya estaban camino a Emaús, nos dice otro relato, a su pueblo, a sus tierras. Otros ya estaban rumbeando para Galilea. Algunos se habían quedado confundidos ahí en Jerusalén sin saber qué hacer. Pero ya tenía olor, ya tenía color a cierre, a final. Pero aunque hayas visto finales, porque hay finales duros, hay cosas que parecen darnos un cierre, ¿sí? Hay cosas que parecen que se terminó. Pero cuando hayas visto finales, no pierdas la esperanza. Nunca pierdas la esperanza, porque nuestra fe tiene que estar siempre basada en la esperanza. No en nuestras obras, en la esperanza de que Dios va a cumplir su propósito en mí, de que Dios va a responder a cada una de las cosas que Él se empeñó en responder. No les pongamos final a las cosas que pueden tener nuevos comienzos, y las cosas que inician de nuevo son mucho mejores que las que quedaron atrás. Porque si Jesús hubiera considerado, si Dios hubiera considerado que lo mejor es tenerlo a Jesús aquí en la tierra, ¿qué estaría pasando? Todavía estaría Jesús con nosotros. Todavía estaría caminando Él entre nosotros. Pero Él entendió que necesitaba, o que había un nuevo comienzo con Jesús también con nosotros, de otra manera, manifestándose de otra manera, obrando con su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero ese nuevo comienzo es mucho mejor que lo que ha quedado atrás. Y yo le animo a que confíe, llega un nuevo comienzo para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, siempre y cuando que no pierda la esperanza en eso que el Señor nos ha prometido. Y porque Él vive es que hay esperanza. Porque Él vive es que tenemos una nueva oportunidad. Porque Él vive es que podemos recuperar nuestra fe. Porque Él vive es que todo puede ser transformado. Porque Él vive es que sé que Dios no se olvida de mí. Amén. Solamente una vez más una cosita. Deje lo que Dios ya le pidió dejar. No siga luchando por eso. Pero no renuncie a lo que Dios le dijo que iba a cumplir, que iba a hacer, que va a estar presente siempre. Yo le invito a que se pueda poner de pie en esta mañana.